¿Qué tal, amigos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Un abrazo para todos. Hoy vamos a ver lo de ausentismo, para dar seguimiento a las personas que están faltando y los motivos por qué y cómo atacarlos y cómo graficar, cómo llevar el control. Es muy fácil, nada más bueno, vamos a comenzar abriendo Excel y vamos a abrir una en blanco. Va, vamos a ver. Vamos a darle doble clic. Aquí yo ya tengo una lista. Voy a ponerle con control V. Bueno, aquí voy a copiar y voy a control V. En este caso lo que voy a hacer es darle copia especial para que vean desde cómo fue es que lo hice. Es como valores. Bueno, tú ya tienes tu lista. Sí, número de empleado, el nombre, el turno, fecha de ingreso, el área y la función que hace este operador. Cada uno de los operadores. Aquí vamos a darle control bold o control negrita o simplemente le aplastas aquí. ¿Sí? Esto es lo de empleados. Vamos a eliminar esto para que de aquí salga una. Se sombreas toda esta parte para insertarlo como tabla. Le das shift control, no lo sueltes y con flechita hacia abajo. Sí, y ahorita le digo porque ya aparece de fecha de ingreso aquí en vez de aparecer esto aquí, estos números. Bueno, vamos a insertar como tabla. Sí, y vamos a escoger algo más o menos. Aquí ustedes les van dando un preview a como lo quieren. A mí me gusta bueno, órale pues. Y aquí, como dijimos, nada más aquí en inicio le vamos a, en general le vamos a dar short date en inglés o ya sea fecha corta, y está la fecha. Sí. Entonces, bueno, esta es tu tabla de empleados. Das doble clic, empleados. Bueno, ¿qué se trata esto? Que nosotros en la otra hoja, aquí es ausentismo, y lo que quieres es traerte toda esta información y poner aquí el número de empleado o número de reloj o número de registro, no sé cómo quieras llamarlo, pero tienes que traerte este encabezado con control sin soltarlo, C, la C de casa, y le das aquí mismo en valores o buscas la otra forma que es, por ejemplo, pegado especial, o acá arriba pues inclusive desplegarlo y ponerle valores para que le des un diseño diferente. Sí. Bueno, nombre vamos a extenderlo un poco más. El turno está bien, fecha de ingreso, bueno, pues está bien también. El área así un poquito más o menos ahí. La función si está más grande, y aquí vamos a ponerle fecha de ausencia. Puedes poner fecha acá y ausencia abajo, como tú gustes, y el motivo. Y aquí voy a poner bueno, aquí lo voy a dejar aquí pequeño, te les digo por qué. Y aquí observaciones, bueno, comentarios. Ok, esto es lo que necesitas. Yo aquí de una vez lo voy a poner el 1 porque ahorita vamos a hacer una función para esto. Lo voy a arrastrar hasta el 500.
vamos a decir que tenga yo 500, mi plantilla es de 500. A lo mejor lo quieres llevar eres de un departamento nada más y pues quieres llevarlo por área. Y eso es bueno, que trabajen cada quien con su área y a la postre de recursos humanos pues lleve todo el general, ¿verdad? Bueno, yo lo que quiero es que poner empleado me traiga todo esto hasta función, ¿sí? Para que yo nomás escoja aquí la fecha de ausencia y los motivos. Este de motivos, como va a ver algunos motivos que lleven varias palabras, de una vez aquí lo voy a poner en ajuste de texto, clic, y le doy sombra todo y le doy doble clic, ¿sí? Para que el momento que yo automáticamente se haga. Comentarios es lo mismo, ajuste de texto, pero ponerle todo aquí, sombreado, ajuste de texto, y le damos doble clic, ¿sí? Al modo que yo ponga información, se ponga así. Ese es el por qué tiene que hacerse así, ¿sí? De una vez, para que ya no estés bateando. Si no más pones esto, pues ahí se queda. Pero si pones muchas palabras, porque tienes los comentarios, varias cosas, lógicamente se va a abrir más, ¿sí? Esa es la causa por la que le estamos haciendo esto. Hay que darle a todo esto un formato. No te veas tan riquis, vete poco a poquito conforme vayas llenando, ok. Sí, le sigues dando formato. El chiste es el encabezado primero. Aquí yo le daría bueno, un color diferente. Por ejemplo, me gusta este. Y lo vamos a poner hacia los lados, que sea un poquito más nice, así más, un poquito más profesional. Y aquí sería control de ausentismo. O registro de ausentismo, o no sé cómo quieras nombrarlo tú, pero eso ya es tuyo. Y aquí en combinar y centrar, pues nada más le das doble clic, la haces un poquito más grande y le das bold. Si quieres le das a esta parte. Por ejemplo, bueno, yo tengo varias, como les había mencionado, se tarda un poquito porque tengo muchas tipo de letras. Entonces pues escoges uno que te guste. Vamos a dejar ese, sí. Este no importa, ahorita lo vamos a esconder. Entonces, bueno, dijimos que con el número de empleado, con estos números de empleado, yo me traiga toda la información, ¿sí? Y lo que vamos a hacer aquí es con VLOOKUP. Acuérdense que es para principiantes. Al rato ya salieron nuevas versiones, nuevas cosas, perdón. Y pues al rato lo vamos a ver. Pero estoy trabajando con esto. Es buscar B. En inglés es VLOOKUP. Buscar B, cuando lo veas inmediatamente nomás doble clic nada más y abres función, no batalles. O sea, lo hace muy complicado muchas veces que con otra explicación va. Pero bueno, el valor buscado viene siendo lo que vas a poner aquí. La matriz va a ser la tabla, de hecho es esta. Entonces lo que vas a hacer es sombrear todas tus celdas y hacia abajo le das Shift Control y se sombrea toda la tabla, si se fijas. Entonces, ¿qué te vas a traer ahí? ¿Qué columnas? Te vas a traer la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, porque al poner el número tú te vas a traer toda esta información. ¿Y cómo lo vamos a abrir? Con unas llaves, ¿sí? Utilicen llaves. Perdón, llaves, no corchetes, se confunde mucho. Y te vas a traer la columna 2, digo pues sí, el valor de esa columna
que es el nombre. Le das coma, puede ser punto y coma si es que te funciona. Y luego el 3, el 4, el 5 y el 6. Creo que era hasta el 6. Si no, ahorita lo vemos. Y el rango es 0. Sí, aquí no sale nada porque todavía no he puesto nada aquí. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el 1209. 1209. ¿Sí? Te fijas, inmediatamente se trae toda la información. Esta me sale así. Y si se fijan, está inhabilitado todo esto porque ya no se puede borrar. ¿Sí? Entonces, 1209. Esta información está así porque está en general y lo que tienes que hacer es fecha corta o short, day short. Bueno, aquí en este caso le vas a poner así. Ya no te preocupes. Vamos a tener otro empleado, por ejemplo el 1224. Ok, perdón. Vamos a traernos toda esta, copiarlo hasta acá, hasta abajo. ¿Qué va a pasar? Que me va a dar error. Miren, antes de irme hasta abajo, lo que yo quiero es que aquí no me dio error en estos, pero porque me estoy copiando desde acá y debí de haber copiado nada más esta parte. Así de simple, esta parte hasta acá. Sí, por eso se vino lo de acá, porque también agarré la columna, pero no, se agarra nada más de aquí para copiar la fórmula. Ahorita copiando hasta abajo. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a poner si error. Pones nomás así y ya desaparece por automáticamente. Y te vas inmediatamente a, le pones coma o punto y coma, no sé cómo te funciona a ti. Le das espacio y hay que poner comillas. Yo no tengo comillas en mi teclado, por lo menos no me han salido como de ser. Las he buscado y no, pero no batallo. Pues nomás selecciono aquí, seleccionar, y sale aquí las comillas, lo copias nada más y lo quitas y no pasa nada. Decía mouse y lo cierras, ¿sí? Espacio, comillas, espacio, comillas y espacio, comillas y cierras. Entonces ya, si te fijas, ok, aquí hice la fórmula acá y es acá arriba. No importa, para eso estamos. Así hacemos todo de nuevo y si error se debe hacer desde el primer registro, chavos. Aquí el error que cometí, lo que lo hice desde el segundo registro, comilla, y ya tengo yo copia y nada más pongo y cierro llave, ¿sí? Y luego le doy enter. Entonces, si se fijan, si error viene en todas las celdas. Ya, nomás lo tienes que hacer aquí, ya no tienes que arrastrar. ¿Por qué? Porque hicimos esta función que se ve aquí en la barra de fórmulas, y aquí indicamos que nos traiga estas columnas hacia acá, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a, fíjense, nada más con ponerle aquí ya se borra, ya no vas a tener errores ahí. Entonces la gente pues no va a saber, ya no vas, se va a ver feo los reportes ahí en ese aspecto. Nos vamos hasta el 500, hasta ahí. Recuerda bien que tienes que irte poco a poco, una base de datos puede ser hasta más, pero pues se hace pesado después. Depende la capacidad de tu computadora. 1232, 1233, vamos a traer uno más abajo, 224. ¿Se fijan? Ahí está. Y vamos a poner otro, 1014.
es infalible, no falla, te hace la vida fácil, sí. Aquí el detalle, aquí la fecha de ausencia. Entonces, como aquí es general, vamos a ponerle fecha corta, de manera que usas el data speaker, o simplemente aquí data speaker o data speaker. No te preocupes tú. Por ejemplo, esta persona faltó el 5. Perdón, el 5 ya no lo tienes que poner, aquí ya está puesto. Este también faltó el 5. Esta persona, que la canción. Esta persona también faltó el 5. Esta persona faltó el 6. Esta persona faltó el 8. Esta persona faltó el 8. Y pueden ser varios los motivos, va. Lógicamente vamos a hacer algo aquí de una lista. La lista puede ser mucha. Por ejemplo, ¿por qué falta la gente? Para que sea uniforme vamos a poner en minúscula. Enfermedad. No le den espacio. Simplemente denle enter, sí. Muy importante. Miren, se los voy a hacer de adrede para que vean por qué les digo que no le den espacio. Por ejemplo, cita médica. Tuvo cita médica y no pudo asistir. Médica. No le pongan, si quieren, mejor no le pongan por ejemplo, acentos. Sí. Mire, aquí le voy a dar un espacio. Sí, ya le di un espacio. Así lo voy a dejar. Cita médica. Y van a ver cómo me lo va a contabilizar ahorita. Por ejemplo, esta es una lista. No me estoy refiriendo que esta persona se ausentó por esto, sino que estoy haciendo una lista, creando una lista. Se le pasó el transporte. Llegó tarde al punto, no sé. Aquí lo que voy a hacer es igual aquí. Pero más bien lo va a hacer largo. Para que no haya problema con este. Nada más cuando haya comentarios o motivos largos, pues aquí lo expanda. Pero no por esto, porque va a estar escondida. Está también esta lista. Acuérdate que va a estar en acá la lista. Se le pasó el transporte. Enfermedad. Ajá. Enfermedad de un familiar. A lo grande. Para que todo esté bien. Enfermedad de un familiar. Se quedó dormido, aunque no crean. Y lo dicen. Ya no son como antes. Pero es que las cosas cambian. Ahora la gente tiene hasta 2 trabajos. Hay gente que trabaja en un turno diferente y todavía cuidar a los niños, las mamás solteras, por ejemplo, y se comprende eso. Sí, hay muchas cosas. Asuntos legales. Asuntos escolares. Miren, le voy a dar espacio, ¿sí? Para que vean que muchas veces no funcionan las fórmulas por ese detalle. Y ahorita les voy a decir porque hay veces que los jefes dicen, ¿por qué no me sale esta fórmula? ¿Por qué no me da la cantidad? Ahorita les digo cómo solucionar. Aunque ya lo sepan, bueno, de todas maneras acuérdense que es para la gente que no sepa en caso de... Pues es muy importante darle enter luego cuando termines de escribir. ¿Qué otra cosa puede ser porque haya faltado la persona?
Hay gente vale madridista, vale madre, hay mucho vale madridismo, inclusive gente irresponsable que no quiere venir, se vale, pero bueno, pues ya lo tienes ahí, pues tienes que trabajar en ella. No quiso venir y así tal. Eh, Incapacidad. Que esta no la deberías llevar porque no es ausentismo real, ya es llevado, pero de todas maneras para que tengas una referencia. Sí, incapacidad. Eh, Probablemente tu sistema no te lo voy a dar la incapacidad porque como calendarizas en tu sistema la incapacidad, no te sale como ausentismo, te sale como incapacidad. Y tú lo que quieres es ausentismo nada más real, o sea, que eres, pues por una causa u otra no se justifica o se puede justificar, pero con alguna, por ejemplo, la cita médica, pues con una receta, con un algo del IMSS, que realmente lo oficial y real debe ser algo del IMSS. Este, enfermedad, enfermedad me refiero eh, que tiene algo que no puede, ahí entra lo que, por ejemplo, sabes que no sé, que le dio COVID y que va por esa causa o que no pueda venir, que tenga, por ejemplo, algo de la que lo vayan a operar y pues tenga una enfermedad y tenga que sea necesario eso. Entonces, a eso me refiero. La otra se reportó enfermo y eso ahí entraría, por ejemplo, tenía gripa, tenía un dolor de cabeza, dolor de estómago. Esa es otra cosa que enfermedad, sí, muy importante. Segreguelo, desmenúcelo lo más que se pueda para que entre en eso. Entonces, yo diría que con esas, y vaya, ustedes pondrían más, va, si gustan. Bueno, aquí en el gráfico, aquí vamos a poner gráfica. Aquí sí puedes ponerle el acento. Yo soy muy de old school. Yo todo le pongo como es el acento y todo ese show. Pero cuando se trata de fórmulas, no hay que usarlas mucho. O si las haces, pues bueno. Pero hay que hacerlo de manera de que la gente mmm, lo ponga también. Si es que tú lo vas a llenar, pues bueno. Gráfica. Ok, aquí en esta gráfica vamos a copiar esta parte porque vamos a graficar todas estas motivos. Sí. Entonces, ya terminamos aquí. Fecha de ausencia y necesitamos saber el motivo y los comentarios que haya posteriormente. El motivo, aquí lo que vamos a hacer, muchachos, es vamos a datos y vamos a aquí en validación de datos y le das clic la flechita, escoges la primera validación de datos en configuración, aquí en configuración y en permitir, aquí le vas a poner lista y le das un clic aquí. El origen pues sería esta parte, ¿sí? Y le das enter y listo y aceptar igual y se despliega ya. Entonces todo esto igual de una vez hasta el 500, muchachos, de una vez, o sea, en no batalles. Acuérdate que estás en el 500 y así llegas a más del 500, pues bueno, ya sabes que ya estás en el 500, tienes que copiar hacia abajo. Pero es para que se aligere un poco la tabla, acuérdate. Y yo lo hago por el hecho de que mucha gente no tiene tiene 4 GB de velocidad, hay hasta 32 y esas son muy rápidas y ahí no habría problema si tú bajaras toda la información o la fórmula hasta abajo o 16 GB de RAM. Eso es muy importante. Entonces yo utilizo 16 y no tengo ningún problema hasta para llevar bases de datos muy grandes de hasta 5 años. Tengo una de 15 años inclusive de información.
en Access inclusive y en Excel. Entonces no lo hace tan lento, pero por eso lo estoy diciendo, porque hay gente que pues tiene la capacidad baja de 8 GB, 4, 8, no sé, y aguanta todavía el 8, pero pues, sí se hace lento poco a poco, de repente, dependiendo de los programas que tengas puestos. Bueno, ya todo aquí tengo. Entonces yo escojo, ya aquí escondo esta parte. Bueno, lo voy a dejar así todavía, porque nos va a dar error. Ahorita te digo por qué. Y aquí esta persona, Itzel, fue por enfermedad. Y la vamos a poner aquí abajo otra vez. Itzel 1209. 1209. Y el líder del grupo, la chava se aventó el 6 también. Y el 7. O sea, faltó el 5, el 6 y el 7. Por enfermedad. Y aquí igual. Por enfermedad. Y aquí decido ir a hacer cita médica. Pero ¿qué pasa? Vuelve a faltar. Y aquí en fecha de ausencia, el 8 ya trajo incapacidad. Sí, tiene sentido. Enfermedad de un familiar. Se fijan cómo automáticamente se hace más estrecho. Asuntos legales. Cítame. Bueno, ¿a cuál le di espacio? Bueno, se le pasó el transporte. Enfermedad de un familiar. No, ya lo puse otra vez. Se quedó dormido. Ok. Vamos a poner a otros. Y la fecha aquí, faltaron el 4 y el 4. Lo ideal es que lo lleves secuencialmente, pues se supone que lo vas a llevar diario, pero bueno, aquí en este caso no importa cómo lo mandes tú, cómo lo captures. El chiste es el llenado. Aquí está el vale madridista, que no quiso venir. Perdón, es mujer. Ay, sorry. No. Asuntos escolares, va más con ella. Sí, también hay padres que van a eso. De hecho, nos ha tocado mucho. Padres que van a las escuelas. Porque la mamá trabaja en el turno donde están los hijos en la escuela. Entonces el papá es el que tiene que ir. Bueno, ya que tenemos eso, vamos a ponerle empleados color verde. Ausentismo, como es negativo, siempre color rojo. Gráfica, como es algo de lo negativo, pues ponlo amarillo o ponlo naranja. Sí, digo yo, es algo que yo siempre utilizo visualmente para ver esto, lo negativo, lo verde, lo bueno, semi bueno y XX. Bueno, en comentarios, pues se reportó enferma. Celular. Bueno, hacemos alusión de que llamó por celular. ¿Sí? Entonces, se fijan cómo se agranda. Enfermedad de un familiar. Enfermedad de un familiar. Mando a decir con un compañero. Entre más tengas
la información así como debe ser, quiere decir que estás haciendo bien tu trabajo. Asuntos legales. ¿Cómo supiste que asuntos legales? Porque te trajo información. La hoja. El, problemas en lo civil. Se entiende que va. Nomás lo comento. Cita médica. Gripa y fiebre. No quiere decir que sea gripe, COVID. Se le pasó el transporte. Pues se levantó tarde. Que puede ser se quedó dormido, pero bueno. Lo que pasa es que muchas veces al levantarse tarde ven el camión a lo lejos y ya vio, se le pasó el transporte. Ese no es lo mismo que se quedó dormido, porque se quedó dormido, pues ahí no hay nada que decir. Enfermedad. Aquí pues igual se mandó a decir, aquí está mal puesto. Con compañero. Y se quedó dormido, pues no hay que decir, dijimos. Itzel es la misma muchacha de arriba. Aquí lo que vamos a hacer, muchachos, también es en inmovilizar. Sí, porque quiero que nomás se vea esto y se puedan ver para acá, y lo que quiero que se congele, se inmovilice pues, y ver el encabezado. Esa es la cosa. Y Ángel López Pimentel se quedó dormido, pues no dijimos enfermedad. Y celular. Fíjense los detallitos. Enfermedad. Cita médica. Trajo incapacidad. Ya que fue al doctor, pues trajo la incapacidad. Incapacidad. Aquí pues ya no tenés que decir nada, porque ya lo dijiste en la de se quedó dormido, pues tampoco. Asuntos escolares, junta de padres. O puede ser otra cosa, o graduaciones y todo ese tipo de cosas. Sí, entonces bueno, ahora vamos a la fórmula. Vamos a contabilizar con contar si bueno, vamos a tratar con vamos a usar dos, cuál nos funciona. Ya saben que es hasta el 1500. Sí, no es necesario que te vayas hasta abajo. Tú le pones ahí. Y el criterio vendría siendo enfermedad A2. Y le pones, das clic y con eso. Igual, le das doble clic y ya. Pero si sumas esto, son 9 registros. Y te fijas que son 7. No es cierto. Son más. ¿Ya ven? 11 registros. Son 2 los que me faltan. Porque si le das a F2, muy importante, F2,
todos están. Cita médica, si te fijas, tiene un espacio. Y no debe tenerlo. Ahí está tildando el cursor enseguida. Si tiene espacio, te lo va a decir. ¿Se fijan? Asuntos escolares. Ahí le borré ese. Asuntos escolares no debe tener ningún espacio. Sí, y sigue estando 6, pero porque acuérdense muy bien que aquí en esta igual pasó. Le dejé un espacio. Entonces, cita médica tiene que aumentar ahorita. Le hace F2, Enter, F2, Enter, F2. Y le hace Enter, F2, está bien y está bien. Y te vas a gráfica y tiene que funcionar. Y gráfica enfermedad. Aquí lo que está pasando es que vamos acá para este lado y le damos F4 y Enter. Y me sigue faltando uno o no, dice que son 8 y son 11. Entonces, ¿qué pasó aquí? Le das F2 y aquí le das y le das otra vez. ¿Por qué? Porque lo capturaste con el espacio. Por eso es importante no darle espacio. Sí. Si te vas a la gráfica, ya deben de ser los 11. ¿Te fijas? Es muy importante eso. Se los hice así para que vean que muchas veces falla porque nosotros mismos ocasionamos el error. ¿Sí? Entonces ya nada más insertas. Aquí le pones el motivo. Y cantidad. Puedes ponerle en inglés o en español, como tú sabes. Y pues le das ahí un... Bueno. Y bueno, vamos a insertar una gráfica así rapidito. Y le vas a poner... ¿Quieres este? ¿O quieres...? Esto yo se lo quitaría. Aquí le daría el clic con el clic derecho a la rayita y agregar datos. Y esa es tu gráfica. ¿Y cuál es el 11? No debería haberse tomado. Entonces, a donde voy, a lo que voy es que nomás arrastro aquí hasta acá y ya. ¿Se fijan? Ya se quitó. Entonces, tu pico es ir atacando este. Entonces, como es malo esta cosa, me refiero al... Vamos a ponerlo así, de esta manera. Sí, y me gusta el color. No. Este color lo vamos a poner en rojo. Ahí están las rayitas rojas, Simón. Ahí está. Y lo postítulo gráfico es ausentismo. Entonces, este 11 vamos a seleccionar datos
y entonces se lo quitas porque es la suma, ¿sí? Entonces, pues si lo extiendes, pues más nice, ¿va? Y no sé cómo lo vas a llevar, por mes o lo que tú quieras. Y los motivos aquí no me aparecen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aquí ya tendrías que ver, por ejemplo, si tú quieres, ahí tendrías, pues si tú quieres ese tipo de gráfica es esa, pero si tú quieres la donde salga realmente tu información, esta que quieres saber cuáles son los motivos, sería yo pondría una de barras o lo que sea, ¿va? También puedes poner esta, así rápido, o sea, y, y nada más acuérdate darle color y los, esto está más fácil, ¿sí? Ausentismo, ausentismo, perdón, pero son las 5 de la mañana, pero empecé desde las 3 ahí con la pena. Bueno, aquí está. Inicio. Y le voy a poner un poquito más ahí. Y si tú lo quieres estirar, pues bueno, para que se quede más. Y ya, ya si aumentas aquí la información, por ejemplo, eh, se quedó dormido, se quedó dormido, se quedó dormido, se va a ir modificando cuál es tu pico, se quedó dormido. Lo que me voy es eso. También, por ejemplo, acá, si yo quiero poner 202.25, por ejemplo, la tabla se va a ir ahí. Pues aquí tienes que hacer copy paste de tu sistema directamente, pues si no, pues lo pones manual, tú sabes. Sandra Macías Márquez, y trabaja en el primer turno, y ella entró igual el 29, y es de production, es de calidad y es inspectora, y se va para allá. 225, faltó ella. Y ya está, nada más aquí lo que tienes que hacer es que es la fecha de ausentismo, pues ya faltó el 29, y se le pasó el transporte, y ahí le pones el motivo, y la gráfica también se le pasó el transporte. Una persona. Entonces, así es, amigos, esto es parte de cómo llevar el ausentismo. Entonces, pues ustedes saben, de ahí puedes poner ausentismo, junio o julio, no sé, ya lo vas graficando en pequeñas gráficas, cada una de ellas, hacia abajo, hacia los lados, como sea. Eh, lo puedes hacer más pequeño, tú sabes, pero son diferentes tipos de, de gráficas, y tú sabes, ahí le puedes modificar el grosor, lo que tú quieras. Y pues puedes
inclusive nada más poner algunas categorías nada más, tú sabes. Entonces, eso tiene muchas, debes de moverle para que estés aprendiendo, y pues esto te eficienta mucho. El chiste, todo va en esto. Cada vez que entre un nuevo ingreso hay que ponerlo, sí, un reingreso, lo que sea, hay que ponerlo, sí, para que se vaya alimentando. Porque cuando busques aquí, no vas a mover nada de esto. Hasta aquí no vas a mover nada, sí, no, nada, nada en absoluto. No debes de mover nada. Y acuérdate que no tiene fórmula esto. Si le pongo aquí yo fórmula 225, hasta se me lo va a dar. Sí, sí me lo va a dar. Porque lo pusimos más abajo, lo de las fórmulas. Pero acuérdate que nos quedamos en el 500. Ya después del 500, pues no va a suceder. Entonces lo último que tienes que hacer es esconder ocultarlo y ocultarlo. Para que nomás se vea eso. ¿Sí? Y va a seguir funcionando tu tabla. Sandra Macías volvió a faltar, que el 28. Y se le pasó el transporte otra vez. Y debe de ser en la gráfica 2 veces. Se le pasó el transporte y aquí está. Bueno, eso es todo, amigos. Me gustó tener contacto con ustedes otra vez. Y les invito a darle like. Suscríbanse, por favor. Pues ahí tengo mi correo electrónico. Ahí se los pongo en el mismo video. Y por si gustan la gráfica o este formato, pues se los envío con mucho gusto. Ya todos, de hecho, todos los que me piden los formatos que he hecho, se los he enviado por correo. Y nada más es escribirme al correo que les indico, que es gbrgil71 arroba gmail.com. Ese es mi correo. Sí. Y ahí pueden escribirme y lo que necesiten. Si necesitan ayuda, con todo gusto. Si quieren mandarme el reporte de alguna cosa, yo se les ayudo y se los vuelvo a reenviar. Les hago forward de cómo arreglar el problema que tengan de cualquier gráfico, formato, base de datos, lo que ustedes gusten. Estoy a sus órdenes. Gil Vázquez desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Les mando un abrazo, un saludo cordial y cuídense mucho. Y nos vemos para el próximo video. Suscríbanse, por favor. Bye.